Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, creo que ya podemos comenzar, ¿no? La clase de hoy. Hoy vamos a continuar, ¿no? Vamos a tratar de terminar el laboratorio número 2. Nos falta ¿no? Algunos detalles. Entonces vamos a ver dónde nos quedamos, ¿no? Bueno, la anterior semana, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Los comandos que nos permiten graficar o simular lo que son, ¿no? Las señales tanto continuas como las señales discretas, ¿no? Y habíamos visto algunos de estos, ¿no? Habíamos visto cómo generar el tiempo, cómo graficar esta señal, ¿no? Entonces, hasta creo que vimos de la señal cuadrada, ¿no? Entonces, de la señal diente de sierra, ¿no? Los comandos son similares, ¿no? En el caso de la señal cuadrada, el comando era el what, ¿no? Entonces, y en el square, perdón, en el caso de las señales diente de sierra, ¿no? El comando es el comando sawtooth, ¿no? Entonces hay que generar un vector y de acuerdo a eso hay que generar la señal, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Vamos a generar, vamos a hacer el número 5, ¿no? Dice, genere una señal, esta es una señal especial, ¿no? Se llama la señal signo, ¿no? Entonces, esta señal tiene una característica un tanto especial, ¿no? Entonces, lo que hace es generar una señal que vale, ¿no? Desde menos infinito hasta cero, digamos, ¿no? Hasta donde tengamos tal vez el valor inicial, ¿no? Entonces es menos uno, ¿no? Y desde cero hasta infinito vale uno, ¿no? Entonces es una señal un tanto especial, ¿no? Entonces, lo que tendremos que hacer siempre, ¿no? Para poder generar cualquiera de las, ¿no? Hacer de estos ejercicios es siempre primero generar el vector del tiempo, ¿no? Entonces, ¿no? Podemos darnos un tiempo t, ¿no? Esto en lo que sería nuestra línea de comandos del MATLAB, ¿no? Entonces, por decirnos que vaya desde menos 1 en pasos de 1 entre 200, por decir, ¿no? Hasta generaríamos el vector del tiempo, ¿no? Y MATLAB tiene la función signo ya programada, entonces no hay que crearla, sino solamente utilizarla, ¿no? Entonces, en este caso, la función sería signo. Y como nos dice, ¿no? Que esté en este caso desplazada en 0,5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta señal va a ser menos 1, desde menos 1 hasta 0,5, ¿no? Y desde 0,5 hasta 1 se va a convertir en 1 positivo, ¿no? Entonces, ¿no? Ponemos el plot, ¿no? Para graficar P, signo. Entonces siempre hay que colocar, ¿no? Primero el eje X y luego el eje Y, ¿no? Y con eso ya tendríamos lista o generado este punto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abrir nuestro MATLAB o también el Octave, ¿no? Cualquiera de los dos. Y a través de eso lo vamos a probar, ¿no? Entonces vamos a compartir la ventana del MATLAB, ¿no? Entonces en este caso se puede hacer un archivo M o también directamente, ¿no? Entonces hacemos directamente en la línea de comandos. Lo vamos a pegar. Y en este caso, bueno, lo vamos a colocar acá. No me deja.
así. Entonces ahí estaría, ¿no?, la señal, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, vale -1, desde -1 hasta 0,5, ¿no? Y en 0,5, ¿no?, cambia a 1 positivo, ¿no? Y se mantiene hasta 1. Entonces, para poder verlo mejor, sería bueno aumentar, ¿no?, o ver lo que sería el axis, ¿no?, las límites en el eje X, ¿no?, y en el eje Y, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a colocar desde -1,5, podría ser en el eje hasta 1,5. En el eje Y también, desde -1,5 hasta 1,5 positivo. Entonces, con esto lo que hemos hecho es, ¿no?, modificar los límites que tiene la gráfica, ¿no? Entonces ahí podemos notar, ¿no?, un poco más, que comienza en -1, en 0,5 cambia de -1 a 1 positivo y otra vez, ¿no?, vuelve a ser 1 hasta 1, ¿no? Entonces esa sería la gráfica, ¿no?, para este punto, ¿no? Entonces, en su informe ustedes, ¿no?, simplemente, ¿no?, pueden copiar la gráfica y lo pegan, ¿no?, ahí abajito, ¿no?, como una evidencia de que han realizado esta práctica, ¿no? Hasta aquí, ¿tuvieran alguna consulta, alguna duda? Más o menos podría quedar así, ¿no?, de esta forma, el punto 5, ¿no? Bueno, luego dice, ¿no?, grafique 4 señales en una sola hoja, ¿no? Entonces, nos piden que usamos el comando subplot y plot, ¿no? Entonces, dice, a la última, dice, fíjale un tiempo entre -2 y 2, ¿no? Y en el eje de las amplitudes, también entre -2 y 2, ¿no? A la tercera, dice, póngale grilla, ¿no? A la segunda, póngale un título. Y a la primera, póngale nombres a los ejes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es generar, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar cualquier tipo de señal, ¿no? Entonces, por decir, para aprovecharnos de la anterior, pues podríamos, ¿no?, trabajar con esta de acá, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, que sean más puntos, que sean 2000, ¿no? Y en este caso hay que dividir, ¿no? Entonces, antes del plot, vamos a colocar el comando subplot, ¿no? Entonces, y aquí hay que, como se dice, generar las 4, ¿no? Entonces, como nos pide 4 gráficas, entonces debemos tener una matriz de 2 por 2, ¿no? Y por decir que la primera, la posición 1, va a ser la gráfica, la señal signo, ¿no? Entonces, en este caso, nos piden que generemos, ¿no?, la señal y le colocamos nombres a los ejes, ¿no? Entonces, para colocar los nombres, ¿no?, habíamos visto que está el comando o los comandos xlabel, ¿no?, las etiquetas, por decir el eje X que sea el tiempo, ¿no?, entre comillas simples, ¿no?
Y el eje y label, ¿no? Las etiquetas, que sea la amplitud, le ponemos, ¿no? Algo así. Y con esto ya tendríamos, ¿no? La primera gráfica, ¿no? Entonces, si queremos probar, entonces ¿no? Vamos a copiar y lo vamos a colocar en la ventana del MATLAB, ¿no? Entonces, pues en este caso, ¿no? Por si acaso lo borramos, ¿no? Borramos todo y lo pegamos, ¿no? Ah, claro, me da un mensaje de error, pero esto se debe a lo siguiente, ¿no? Las comillas, ¿no? En este caso, el Word me da otro tipo de comillas y por eso siempre, ¿no? Me va a dar ese mensaje de error, ¿no? Y como han visto, ¿no? Y como se ve, la ventana de gráficas lo ha dividido en cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y, ¿no? Como decía el primer punto, a la primera gráfica dice, ¿no? Hay que colocarle los ejes, ¿no? El X label y el Y label, ¿no? Nombres a los ejes, ¿no? Como nos pedían, ¿no? Nosotros hemos puesto tiempo y amplitud. Entonces, ¿no? Estas palabras no están aquí, ¿no? Aquí dice tiempo y aquí dice amplitud, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí, alguna duda. Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, continuaremos, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que es también igual, ¿no? Igual de fácil, ¿no? Por decir. A la segunda, ¿no? Generamos otra gráfica, ¿no? Y a la segunda quiere que le pongamos un título, ¿no? Entonces, tenemos que generar otra señal, ¿no? Por decir X es igual al seno 2pi por t, ¿no? Por decir. Caso que sea una recta, X igual a t, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a hacer nuestro subplot de la misma forma, ¿no? 2, 2, esta sería la posición 2, ¿no? Entonces, plot de coma X, ¿no? Por decir. Y en esta dice que le pongamos un título, ¿no? Entonces, ¿no? Y el comando sería el comando title, entonces, ¿no? Comando title, voy a copiar las mismas comillas para que no nos dé otra vez, ¿no? Mensajes de error. Entonces, en este caso, en este caso, que sea, ¿no? El título de una recta, ¿no? Y nada más, ¿no? O sea, solo nos piden que le coloquemos un título, ¿no? La señal 2, ¿no? Entonces simplemente hay que copiar estos dos comandos y hacer la prueba dentro de la ventana del MATLAB, ¿no? Entonces, pues en este caso vamos a borrar y vamos a pegar.
Entonces nos colocamos ya, ¿no? La señal X, ¿no? Graficamos, ¿no? En este caso, un t en función, x en función de t, ¿no? Y con esto obtenemos la segunda gráfica, ¿no? Que es una recta, por decirlo. Entonces tendríamos dos, ¿no? Entonces, a la primera nos dijo que le pongamos, ¿no? Nombres a los ejes. A la segunda que le coloquemos un título. Entonces, en el caso de la tercera, ¿no? Vamos a ver lo que nos pide. Entonces, dice solo que le pongamos grilla, ¿no? Entonces, igual podemos generar otra señal, ¿no? Por decir y igual a x cuadrado, por ejemplo. Y en este caso, vamos a abajo. Entonces nuestro comando aquí tendría que ser también, ¿no? El subplot 2,2 y la posición 3, ¿no? Tenemos un plot e, y, ¿no? Y lo único que nos pide es que le aumentemos una grilla, ¿no? Entonces el comando para las grillas es el comando grid, ¿no? Porque no, solo ponga una grilla. Entonces, ¿no? De la misma forma, lo copiamos, ¿no? Lo pegamos en nuestra ventana. Entonces, sí, aquí un pequeño error. El power, ¿no? No va a poder calcular si es que colocarle un punto para que no lo tome como una matriz, ¿no? Entonces, la tercera sería, ¿no? Esta gráfica. Y como nos pedía que le coloquemos una grilla, entonces le hemos puesto, ¿no? Una grilla que hacen esos cuadrículos, ¿no? Cuadros en todo el eje X y Y, ¿no? Y la última, ¿no? La última que nos dice, ¿no? Nos dice que a la última gráfica, ¿no? Dice, solo hay que fijar una escala entre -2 y 2, ¿no? Nada más, ¿no? Aquí igual podemos generar, ¿no? Una señal. Aquí hay que poner un punto, ¿no? Decimos señal Z, ¿no? Por decir que sea igual a, en este caso, ¿qué tal? Una señal senoidal, ¿no? Por decir, el seno de T, ¿no? No, 2 por pi por T. Entonces, en este caso, nos damos un subplot 2, 2 en la posición 4. Entonces, vamos el tiempo y Z, ¿no? Y a esta lo que nos pide, ¿no? Dice, fije los ejes entre -2 y 2, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con el comando axis, ¿no? Entonces, tenemos que abrir paréntesis. Entonces, el eje X que vaya de -2 a 2 y el eje Y también, ¿no? De -2 a 2. Tenemos los espacios y listo, ¿no? Ya tendríamos la última gráfica, ¿no? Entonces copiamos, ¿no? Y lo vamos a
pegar en la línea de comandos, ¿no? Entonces borramos la pantalla y al final este sería, ¿no?, nuestro resultado, ¿no? Entonces la última, ¿no?, solo va de -1 a 1, es una señal senoidal, pero nos dice que coloquemos límites desde -2 hasta 2 en X y desde -2 hasta 2 en Y, ¿no? Entonces, y queda de esta forma, ¿no?, una gráfica. Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. Que vamos a seguir eh, pudiendo inventar gráficas. Ah, Una en, en, nueva. est- en esta gráfica ya no se podría aumentar más, ¿no? Porque solo nos dan para 4, ¿no? ¿Esa era tu pregunta o cuál? Sí, sí. Sí, entonces en este caso, como hemos dividido una matriz de 2 por 2, entonces a lo máximo que podemos llegar es a 4 elementos, ¿no? Entonces aquí ya no podríamos generar más, ¿no? Entonces, si quisiéramos más elementos, entonces tendríamos que, ¿no?, dividir la pantalla en, aquí por decir, en 3 por 2, ¿no?, en 3 por 3, ¿no?, 4 por 4, ¿no?, y así. Pero en este caso serían solo para 4. Bueno, entonces una vez que hayan hecho esto, digamos, ¿no?, con cualquier gráfica, ¿por qué no especifican, ¿no?, qué gráficas usar? Simplemente, ¿no?, le echan una captura de pantalla, ¿no?, por decir, ¿eh?, y lo pegan allá abajito para que sean como evidencias de que ustedes han realizado esta parte, ¿no? Más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, después dice genere un escalón unitario. Ya lo habíamos visto, ¿no? Determine la parte par impar del escalón, ¿no? Entonces, esta sí está un poco compleja, ¿no? Ahorita vamos a ver. Genere 3 funciones, una sobre la otra, en tres figuras y colores distintos, ¿no? En este caso solo dice 3 funciones, ¿no? Una sobre la otra. Esa más vamos a ver. Gráfica sea una hoja usando plot y subplot, ¿no? En este caso, digamos para la parte par e impar, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se podría extraer la parte par e impar de una función. Entonces, por decir, ¿no?, si nos dieran una señal más o menos de esta forma, ¿no?, continua, entonces, ¿no?, por decir, nos dan esa señal y nos piden que saquemos su parte par y su parte impar, ¿no? Entonces la parte par, entonces, tendría que cumplir con una fórmula, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos decir que para la parte par tendría que cumplir con esta fórmula. Entonces, x par, ¿no?, es x de t más x de menos t sobre 2, ¿no? Porque habíamos visto, ¿no?, que la parte par no es igual a, en este caso, ¿no?, a la función, bueno, según las definiciones que habíamos visto, ¿no? Y la parte impar
es, ¿no?, la parte xt menos xt menos t, digamos, ¿no?, sobre 2, ¿no? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer, ¿no?, si quisiéramos generar esta función, ¿no?, dentro del MATLAB, entonces tendríamos que, en este caso, ¿no?, vamos a colocar directamente los comandos para que no nos vaya a faltar tiempo, ¿no? Entonces, ¿no?, lo primero que tenemos que hacer en este caso, ¿no?, vamos a copiar hacer, es en este caso generar, ¿no?, las funciones, ¿no? En este caso, bueno, la función Heaviside es algo así como la función escalón, ¿no?, el escalón unitario. Entonces, ¿no?, en este caso, como dice T más 2, ¿no?, T más 2, entonces comenzaría acá, ¿no? Y el otro, ¿no?, sería, ¿no?, el T más 1, entonces este otro comenzaría acá, ¿no? Entonces, multiplicado por esta función, entonces tendríamos como resultado esta pendiente, ¿no?, esta pendiente positiva, ¿no? Y la otra, ¿no?, sería Heaviside menos Heaviside T, que correspondería, ¿no?, a estos puntos, ¿no?, desde menos 1 hasta 0, y con la pendiente negativa, ¿no?, menos T más 2, entonces va a generar esta gráfica, ¿no? Entonces, luego, ¿no?, hay que continuar, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿no?, es T por Heaviside T menos Heaviside T menos 1, ¿no? Entonces, es la función escalón unitario, ¿no? Entonces va a ir desde, en este caso, ¿no?, desde 0 hasta el máximo valor de 1, ¿no? Entonces, y le va a sumar en este caso la última, ¿no?, que va a ir hasta un Heaviside T menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, con esto estaríamos generando la señal de arriba, ¿no? Entonces, bueno, entonces en este caso lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos generado, ¿no?, la señal, entonces con este comando sims lo que está haciendo es, no va a evaluar t, entonces t lo va a dejar como una variable nomás, ¿no?, una variable. Entonces no estamos generando el vector del tiempo, ¿no? Y aquí estaríamos colocando, ¿no?, las fórmulas, en este caso, ¿no?, y sería, ¿no?, xt, que sería x nomás, ¿no? Y en este caso está haciendo con este comando un cambio de variable, ¿no? Entonces, de cuenta de t, entonces en este caso va a ser menos t, ¿no?, para que tengamos el x de menos t, ¿no? Y en la impar también, ¿no?, menos subs x t menos t, es un cambio de variable. Entonces con esto tendríamos que haber generado la señal, su parte par y su parte impar, ¿no? Vamos a probar en la línea de comandos a ver si es que funciona de forma correcta, ¿no? Entonces vamos a borrar la pantalla, vamos a borrar las variables, ¿no?, y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces, pues como ven, en este caso no nos ha dado ningún mensaje de error, ¿no? Entonces t solo está como, en este caso, una variable, ¿no? No está tomada como un vector, ¿no? No se ha calculado tanto la parte par como la parte impar, ¿no?, con este comando. Entonces
lo último que nos faltaría en este caso es generar, ¿no? En este caso, las gráficas, ¿no? Entonces, en este caso, para generar las gráficas, simplemente tendríamos que usar otro comando, ¿no? Que se llama el comando zplot, ¿no? Entonces con el comando zplot vamos a poder nosotros graficar, en este caso, ¿no? Sin tener que darle valores al tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay un pequeño error, ¿no? El error está en que no he actualizado la ventana, ¿no? Entonces, otra vez. Vamos a volver a generar la ventana de gráficos. Y entonces, como ven en este caso, sí, es la señal que hemos generado, ¿no? Entonces, en este caso va directamente aquí se colocan los límites, ¿no? Desde -4 hasta 4, ¿no? Entonces, y en función a eso, automáticamente MATLAB va a generar la gráfica, ¿no? Entonces, con esto, pero solo hemos graficado lo que es la señal, ¿no? Entonces, lo que nos falta es graficar la parte par, ¿no? Entonces, por decir, generamos otra ventana de gráficos, ¿no? Entonces, y solamente graficamos la parte par, ¿no? Entonces, ¿no? El X par, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? La parte par tendría esta forma, ¿no? De esta señal. Y si quisiéramos también, ¿no? La parte impar, podemos colocar ahí, ¿no? Z plot, ¿no? Entonces aquí, impar, igual, ¿no? Desde -4 hasta 4, ¿no? Aquí me he equivocado con el nombre, ¿no? Ah, es X impar. Impar no me gusta. X impar. Y esta sería la gráfica de la parte impar, ¿no? Entonces, pues con este pequeño programa, ¿no? Entonces, pueden ustedes, ¿no? Graficar la parte par, la parte impar, ¿no? En este caso, se ha quedado con la última, ¿no? Entonces, tal vez sería mejor utilizar, ¿no? El comando subplot, pero eso también ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, estos comandos más los voy a copiar para que ustedes los prueben. Entonces, puedo decir, voy a copiarlo a nuestro archivo de Word. Entonces, vamos a compartir. Entonces, lo calculamos la parte par, la parte impar. Y para hacer las gráficas, entonces, ¿no? Entonces, vamos a colocar el figure, ¿no? Esto sería la gráfica, la señal. Queremos graficar solo la parte par, entonces, ¿no?
Entonces, ¿no? Colocamos figura 2. Y esta sería, ¿no? Gráfica de la parte par. Y si queremos graficar la parte impar, nos copiamos. Y le ponemos que esta sería, ¿no? De la parte impar. Esto ya podrían ustedes generar, ¿no? El código. Entonces los voy a copiar a lo que es el chat, ¿no? Para que ustedes también lo puedan ver. Bueno, entonces ahí ya tendríamos, ¿no? Para la parte par impar. Y aquí dice, ¿no? Grafique 3 funciones, ¿no? Una sobre la otra en 3 figuras y colores distintos, ¿no? Aquí ustedes pueden utilizar, ¿no? El comando stem. En este caso sería para las gráficas, por decir, para las señales discretas, ¿no? Por decir n, podrían decir, ¿no? Va a ser un vector que va desde -10 hasta 10, ¿no? Directamente. Y ahí pueden decir que, por decir, la señal X va a ser el seno, digamos, ¿no? De 2 por pi por n, ¿no? Entonces, y tienen que graficar, ¿no? Entonces, stem, colocan n, x, ¿no? Y aquí, por decir, ¿no? Quiere que sea de un color distinto, ¿no? Entonces pueden colocarla un color rojo, ¿no? Por decir, ¿no? Y por decir, si quisiéramos graficar esta función, lo llevamos a la ventana de comandos del MATLAB. Quiere aparecer. Entonces vamos a compartir todo. Entonces en este caso nos dice que grafiquemos, en este caso, ¿no? Esta función. Recopiamos. Vamos a borrar todo y cerrar las ventanas, ¿no? Entonces para este último punto, lo que tenemos que hacer es hacer las comillas, ¿no? Entonces lo que va a hacer, ¿no? La función o la señal en este caso es graficar, ¿no? Entonces va a graficar esta, ¿no? Esta señal desde -10 hasta 10 en un color rojo, ¿no? Entonces luego pueden, ¿no? Lo que dice es que se grafiquen una sobre la otra, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? La siguiente tendría que estar sobre la otra. Entonces para que se grafique en la misma ventana, entonces hay que activar el hold, ¿no? Entonces, y aquí podríamos decir que x sea igual a n medios, ¿no? Por decirlo, una función. Graficamos, ¿no? Stem n, x, ¿no? Entonces con esto tendríamos esta otra, ¿no?
otra señal. Esta sería la otra señal que estaría aquí abajo, que tiene valores muy pequeños, ¿no? El sen. Entonces, y así podrían ir graficando, ¿no? Entonces, como dice, grafiquen las señales con distintos colores, ¿no? Distintos colores, ¿no? Y dice ahora grafíquelas todas en una sola hoja, ¿no? Usando subplot y plot también pueden colocar, ¿no? Entonces, eso sería lo que nos faltaría hacer, ¿no? Bueno, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta, alguna duda. El informe del laboratorio. Adelante, adelante. Y en el MATLAB no es necesario que digamos que esta señal es discreta, continua, solo basta con poner T y N. ¿No? Ah, claro. MATLAB, digamos, no va a diferenciar mucho, ¿no?, las señales. Lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, para decir que sea una señal continua, digamos, que sea en función de t, ¿no? Ahí tenemos que indicarle. Y si queremos que sea una discreta, solo para diferenciar, ¿no?, que sea n, aunque igual no se puede utilizar indistintamente las variables, pero por convención podríamos decir que vamos a usarla de esa forma, ¿no? Hasta el 21 de agosto. Entonces tendríamos una tarea más, ¿no?, para este parcial. Listo. Bueno, entonces tendríamos que ver ahora lo que sería nuestro laboratorio 3, ¿no? Entonces, en este caso vamos a abrir el laboratorio 3. ¿Dónde está el laboratorio? Bueno, este ya tiene que ver un poco con lo que son las operaciones, ¿no?, las señales, algunas señales especiales, ¿no?, y tanto como señales continuas y como las señales discretas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo generar señales
dentro de lo que sería el MATLAB, ¿no? Entonces esta es un poquito más larga, ¿no? Entonces, a ver, intenten graficar, ¿no? Esta señal. Esta ya sería una operación entre dos señales, ¿no? Entonces, ¿no? Grafique esta señal con un intervalo de 0 a 5 con una frecuencia de muestreo de 100 Hz, ¿no? A ver, intenten hacerlo. Bueno, en este caso lo que tendríamos que hacer es definir, ¿no? Lo más importante es la frecuencia, ¿no?
Entonces aquí podemos colocar, ¿no? Para MATLAB, ¿no? Que F sea 100. Entonces la frecuencia. Y en base a eso tendríamos que generar lo que sería el vector del tiempo, ¿no? Entonces en este caso el tiempo que sería de 0 a 5, ¿no? Como nos dice, ¿no? Entonces en este caso, como nos dice que vaya desde 0 hasta 5, entonces t tendría que ir, ¿no? 0, por decir, inverso de la frecuencia debería ser el periodo de divisiones, ¿no? Y hasta 5, ¿no? Entonces ahí tendríamos generado el vector, ¿no? El vector del tiempo. Y por último tendríamos que generar la señal, ¿no? Entonces x sería igual, entonces, ¿no? 5 por el exponencial menos t menos 10, ¿no? Aquí es 10, ¿no? Por el exponencial menos 0.5 multiplicado por el tiempo, ¿no? Y hay que graficarla, ¿no? Entonces, por último, el último comando sería plot de coma x, ¿no? Entonces, con estos 4 comandos estaríamos generando esta señal, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es colocar estos comandos dentro de el MATLAB, ¿no? Entonces, vamos a posar todo, ¿no? Entonces, CLC, borramos las variables y simplemente vamos a copiar el código que hemos puesto, ¿no? Copiado. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Y en este caso, bueno, tengo que generar otra figura porque siempre se queda al final. Entonces en este caso, nuestra señal resultante, ¿no? Va a ser esta de acá, ¿no? Una función comienza en menos 5, ¿no? Y llega hasta un valor de menos 0.8, 0.9. Entonces ahí podríamos colocarle como título, ¿no? Title, entre comillas, ¿no? Gráfica XT. Entonces con esta title, no es title. Entonces en este caso solo hemos aumentado la gráfica, ¿no? Lo que dice gráfica de x de t. Y aquí estaríamos, ¿no? Tomando en cuenta una operación de dos señales, ¿no? Que es la resta, en este caso la resta de estas dos señales, ¿no? Entonces esta señal, como hemos visto, se compone, ¿no? De una señal exponencial, aquí está, y se suma, ¿no? O en este caso, mejor dicho, se resta, ¿no? 5 menos 10 y una menos 0,5t, ¿no? Entonces de esta forma es en la que podemos trabajar, ¿no? Con las señales continuas, ¿no? Y la operación de la suma o de la resta, ¿no? Entonces vamos a volver a nuestra ventana de el Word. Entonces en este caso, con esto tendríamos, ¿no? Realizado este primer punto, ¿no? Bueno, el nombre de gráfica, ¿no? Gráfica de
Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Creo que no hay ninguna consulta. Entonces, el siguiente punto es relativamente similar al anterior. Dice, nos piden que ya no sea la resta, ¿no? Entonces, que sea la suma. Entonces, simplemente ustedes pueden repetir el código, ¿no? En este caso, y aquí, ¿no? En vez de colocarle menos, le colocan más. Y con esto la gráfica va a variar un poco. Bueno, entonces esto creo que es un poquito más fácil. Lo siguiente, ¿ver? A ver, intenten hacer el punto 3, ¿no? El inciso A dice, desarrollar un conjunto de comandos, ¿no? Para aproximar las siguientes señales periódicas en tiempo continuo, ¿no? Dibujando 5 ciclos de cada una, ¿no? Entonces, una onda cuadrada que tenga una amplitud de 5 voltios con una frecuencia de 20 hercios y un ciclo de frecuencia o un ciclo útil, ¿no? De 60%, ¿no? A ver, intenten hacer eso. Si tienen alguna consulta, me avisan, ¿no? Entonces, para este tendrían que usar el comando square, ¿no? Entonces aquí podemos colocar comando square. Square, square.
Bueno, para hacer este ejercicio, lo que tendríamos que hacer primero es definir un poco el tiempo, ¿no? Entonces, en el caso de definir el tiempo, tenemos que tomar en cuenta que la frecuencia es de 20, ¿no? Entonces, el periodo, entonces, por decirlo, t sería igual a 1 sobre 20, ¿no? Y aproximadamente da, vamos a ver, 1 dividido entre 20, 0.05, ¿no? 0.0. Entonces, lo que necesitamos es, dice, graficar por lo menos 5 ciclos, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar esto por 5, ¿no? Y ahí vamos a ver los límites, ¿no? Para tener 5 por 0.05, ¿no? En este caso sería, ¿no? 0.25, ¿no? Entonces, 5 ciclos se alcanzan, podemos decir, con un límite de 0.25. Eso es nuestro tiempo, ¿no? Porque tenemos que partir del tiempo, ¿no? Tiempo t, ¿no? Sería desde 0. En este caso hay que elegir una división mucho menor, ¿no? Entonces, para que no nos queden muchos problemas, ¿no? Vamos a ver si dividiendo 1 entre 1000 hasta 0, ¿no? Nuestra señal, ¿no? Y entonces tendríamos que generar, ¿no? Las señales. Entonces no podría ser igual a 5 pare 2 y por f. Por último, hacer el plot, ¿no? Intenten ver si es que con esto tenemos la señal que nos piden, ¿no? Tendrían que graficarse 5 ciclos, ¿no? De esta señal, ¿no? ¿Por qué era 0.25? El 0.25 porque nos piden 5 ciclos. Y un ciclo sería 0.05, ¿no? Por eso multiplicando por 5 nos va a dar 0.25. Sobre 1000 Inge. Ya. Ahorita lo vamos a probar, a ver. Déjenme ver. Lo copio. A ver, se abre. Se está queriendo colgar, pero... Más o menos así, ¿no? Sí, no se ve muy bien, ¿no? Hay que elegir un tiempo. Creo que el tiempo está muy corto. Bueno, muchachos, ahorita los dejo un segundo, tengo una defensa.
Bueno, chicos, lamentablemente sigo en una defensa. Yo creo que la próxima clase vamos a continuar ya. No se olviden de hacer las tareas. Nos vemos el martes, ¿no? Hasta el martes. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Nos escuchamos. Chao, chao. Inge, la grabación, córtala, por favor. Listo, listo. Inge, en las defensas de nuestra carrera hacen proyectos o puede ser tesis. La mayoría hacen proyectos de grado. Solo proyectos en sí. ¿Y se puede hacer tesis, Inge? Sí, según el reglamento sí se puede. Hay hasta trabajo dirigido. Pero lo único que hacen es proyecto de grado.